Es posible que en algún momento tengas la necesidad de trabajar con filas o columnas enteras. Antes de poder trabajar con ellas, lo primero que debes hacer es seleccionarlas. Para seleccionar una fila o una columna, lo único que debes hacer es hacer clic en su identificador, que aparece en la extrema izquierda en el caso de las filas o en la parte superior en el caso de las columnas. Por ejemplo, si quieres seleccionar la columna B, haces clic en su identificador y ya está. Observa cómo al colocar el puntero del ratón sobre el identificador aparece un puntero diferente, en forma de flecha, que indica que al hacer clic ahí la columna se seleccionará. La forma de seleccionar filas o columnas es igual. Si quieres seleccionar la fila 3, solo tienes que hacer clic en su identificador también. Si quieres seleccionar varias filas o columnas que están contiguas, lo que tienes que hacer es arrastrar el puntero del ratón sobre los identificadores de filas o columnas, según sea el caso, cuidando mantener presionado el botón del ratón durante el proceso. Si quieres seleccionar varias filas o columnas que no están contiguas, lo que debes hacer es mantener presionada la tecla Control y hacer clic sobre las filas o columnas que deseas seleccionar. Al final, dejas de presionar la tecla Control. Si quieres seleccionar todas las filas y columnas de la hoja, lo que tienes que hacer es darle clic al icono Seleccionar todo, que se encuentra en la esquina superior izquierda de la cuadrícula de celdas. Para insertar una nueva fila o columna, lo primero que debes hacer es seleccionar la posición a partir de la cual quieres que se agregue el nuevo elemento. Haciendo esto, debes seleccionar Inicio, Celdas, Insertar. Ahí podrás seleccionar si lo que deseas insertar es una fila o una columna. Por ejemplo, si te colocas en la celda B3 y seleccionas Inicio, Celdas, Insertar, aparecerá un menú. En dicho menú, selecciona Insertar columnas de hoja. Observa cómo las columnas se desplazan hacia la derecha, agregando una nueva columna. Observa también cómo el ancho es igual al de la columna A, lo que quiere decir que la nueva columna heredará el formato de la columna que le precede. Agregar filas es igual. Seleccionas Inicio, Celdas, Insertar y luego Insertar filas de hoja. Con ello se agregará una nueva fila. Si se seleccionan varias filas o columnas y se aplica Insertar, Excel agregará el mismo número de elementos a la hoja. Por ejemplo, si seleccionamos la columna D y E y aplicamos Insertar, Celdas, Insertar y luego Insertar columnas de hoja, se agregarán 2 porque eran las que teníamos seleccionadas. Otra manera sencilla de hacer lo mismo es seleccionar una o más filas o columnas e invocar el menú de contexto. Ahí lo que tendríamos que hacer es seleccionar la opción Insertar. Excel detecta qué es lo que se tiene seleccionado e inserta lo mismo. En ocasiones, puedes querer ajustar el ancho de una columna o el alto de una fila. Una forma rápida de hacerlo es seleccionando Inicio, Celdas, Formato. Con ello aparecerá un menú que tiene varias opciones de modificación de tamaño. Si seleccionas alto de filas, podrás especificar el tamaño del alto de fila que deseas. Si seleccionas Autoajustar alto de filas, el alto de la fila se ajusta automáticamente de tal manera que el contenido de la fila quepa sin problemas dentro de la fila. Las opciones de ancho de columna y autoajustar ancho de columna funcionan de la misma manera. Por ejemplo, si seleccionas la columna B y luego seleccionas Inicio, Celdas, Formato y luego seleccionas Ancho de columna, aparecerá la ventana Ancho de columna, donde puedes especificar el ancho que deseas. Supongamos que asignas el tamaño 20 y le das a aceptar. Observa cómo el ancho de la columna se ha ajustado al tamaño que especificaste. Como puedes ver, el tamaño es insuficiente para el contenido, el cual se trunca. Esto no quiere decir que los datos se pierden, simplemente no están visibles de manera completa. Obviamente, ver los datos incompletos no es lo ideal. Esta situación se arregla seleccionando Inicio, Celdas, Formato y seleccionando la opción Autoajustar ancho de columna. Hay una forma más rápida de manipular el ancho y alto de las columnas y filas, y es usando las líneas divisorias de fila y de columna, que son las delgadas líneas que separan una de otra. Cuando colocas el puntero del ratón sobre una línea divisoria, verás que el puntero cambia de forma, mostrando una línea con dos flechas hacia los extremos, lo que indica que puedes mover el tamaño. Llamaremos a este puntero el puntero de ajuste de tamaño. Cuando aparezca el puntero de ajuste de tamaño, puedes utilizarlo para hacer modificaciones en la fila o columna que termina, considerando un orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
Esto quiere decir que si estás en la línea divisoria entre la columna A y B y realizas modificaciones, las modificaciones se aplican en la columna A y no en la B. Para modificar el tamaño de una fila o columna, basta que te posiciones en la línea divisoria a la derecha o debajo de lo que quieres cambiar, según sea el caso. Cuando aparezca el puntero de ajuste de tamaño, lo arrastras hacia el nuevo ancho o alto que quieras. Si haces doble clic cuando el puntero de ajuste de tamaño aparece, es equivalente a aplicar autoajuste de tamaño, tanto de fila como de columna. En ocasiones, puedes querer ocultar ciertas filas o columnas y luego mostrarlas. Una forma rápida de hacerlo es seleccionando Inicio, Celdas, Formato y luego Ocultar y Mostrar. Con ello aparecerá un menú que tiene varias opciones para ocultar y mostrar contenido. Si seleccionas Ocultar filas u Ocultar columnas, podrás ocultar la fila o columna donde te encuentres, o las filas o columnas que tengas seleccionadas. Si seleccionas Mostrar filas o Mostrar columnas, podrás mostrar las filas o columnas que tengas ocultas en un rango dado. Si seleccionas Ocultar hoja, ocultarás la hoja activa. Si seleccionas Mostrar hoja, aparecerá la ventana Mostrar, donde podrás seleccionar la hoja oculta que desees mostrar. Va un ejemplo. Si quieres ocultar la columna D, lo que tienes que hacer es colocarte en dicha columna y seleccionar Inicio, Celdas, Formato. Y luego Ocultar y Mostrar. Y luego Ocultar columnas. La columna se ocultará, pero como puedes ver, hay una pequeña diferencia visual que se forma entre la columna C y la columna E, que indica que allí hay una columna oculta. Para mostrarla, lo que tienes que hacer es seleccionar las columnas desde la columna anterior a la columna posterior. En el ejemplo, seleccionarías de la columna C a la columna E. Una vez que lo haces, seleccionas Inicio, Celdas, Formato, luego Ocultar y Mostrar, y luego Mostrar columnas. Con ello, la columna oculta se mostrará. El procedimiento para las filas es exactamente igual. Ahora quiero mostrarte otra técnica para ocultar. Selecciona la columna D e invoca el menú de contexto. Selecciona la opción Ocultar. Recuerda que el menú de contexto siempre tiene las opciones más usuales de aquello que pudieras necesitar. Antes de acudir a la cinta de opciones, no está de más que revises el menú de contexto. Ahora, para mostrar la columna de una manera más rápida, coloca el puntero del ratón hasta que veas el puntero de mostrar. Cuando el puntero tenga esa forma, haz doble clic y la columna aparecerá. No olvides que el procedimiento para las filas es exactamente igual al de las columnas. En ocasiones, puedes tener la necesidad de manipular columnas o filas enteras. Las operaciones que se pueden realizar son muy estándar en el ambiente Windows y tienen que ver con el uso de la memoria de paso llamada portapapeles. Seguro que ya conoces esta funcionalidad, pero lo mencionaré por única vez para asegurarme que entendemos lo mismo. La acción denominada copiar está disponible al seleccionar Inicio, Portapapeles, Copiar, o también presionando Control C. Esta acción manda una copia del contenido seleccionado al portapapeles. La acción denominada cortar está disponible al seleccionar Inicio, Portapapeles, Cortar, o también presionando Control X. Esta acción manda una copia del contenido seleccionado al portapapeles. La diferencia con copiar es que cuando se corta un contenido, al disponer de él en el portapapeles, se elimina del origen. La acción denominada pegar está disponible al seleccionar Inicio, Portapapeles, Pegar, o también presionando Control V. Esta acción lo que hace es que coloca el contenido del portapapeles en donde nos encontremos. Hay varias formas especiales de pegar contenidos que no veremos en este momento. Los procedimientos para copiar y pegar son iguales para filas que para columnas, pero usaré los ejemplos usando columnas para dejar más claro el punto. Imagina que quieres copiar una columna a otra parte de la hoja. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar lo que quieres pegar. Seleccionemos la columna F. Una vez seleccionada, se copia el portapapeles seleccionando Inicio, Portapapeles, Copiar. Como puedes ver, se marca la fila o columna con un borde punteado que indica que ha sido enviada al portapapeles. Para pegarla en otro lado, basta con que te pongas en la fila 1 de la columna donde deseas que se coloque el contenido. En nuestro caso, nos colocamos en H1. Dado que la columna empieza desde la primera fila y termina hasta la última fila, es importante colocarte en la fila 1 al hacer el pegado.
ya que si te pones en otra fila, Excel reportará que el origen y el destino no tienen el mismo tamaño o naturaleza. Bueno, para pegar seleccionas Inicio, Portapapeles, Pegar y listo, el contenido se pega. El origen, como puedes ver, permanece en memoria por si quieres hacer algo más con él. Para desmarcarlo, basta hacer clic en cualquier otra parte de la hoja o presionando la tecla Escape. Si en lugar de haberlo copiado, lo hubiéramos cortado, notaríamos que el contenido original se removería. Ten cuidado cuando copias una columna o fila sobre otra que ya tiene contenido, pues Excel lo sobreescribirá. Si lo que quieres es copiar algo sin perder lo que está previamente ahí, puedes seleccionar Inicio, Celdas, Insertar. Ahí podrás elegir entre insertar celdas, filas o columnas. Al seleccionar alguna de esas opciones, lo que se está copiando hace que se desplace lo que existe hacia la derecha en el caso de las columnas o hacia abajo en el caso de las filas. Con ello se inserta lo copiado sin perder el contenido de lo que estaba previamente ahí. Recuerda, la mayoría de estas cosas pueden aparecer en el menú contextual. Finalmente, lo que debes aprender es a eliminar filas y columnas. Esto es sencillo, basta con que selecciones lo que quieres eliminar y vayas a la opción Inicio, Celdas, Eliminar. Con ello aparecen varias opciones. Eliminar celdas si lo que quieres eliminar es un contenido en las celdas. Eliminar filas de hoja si deseas eliminar filas seleccionadas. Eliminar columnas de hoja si deseas eliminar columnas seleccionadas. O eliminar hoja si lo que deseas es eliminar la hoja completa. En nuestro ejemplo, seleccionamos la fila H, que fue donde colocamos una copia de la columna que contiene el NIP, y seleccionemos Inicio, Celdas, Eliminar. Y ahí seleccionaremos Eliminar columnas de hoja. Y ya está. También podrías haber seleccionado la columna y presionado la tecla Del, o haber utilizado el menú contextual y seleccionar Eliminar.